una realidad hoy en día. Ese tipo de empresas es una oportunidad para hoy en día, es una oportunidad para aprender de ellas y saber cómo hacen las cosas, pero también es una oportunidad, por ejemplo, para las grandes multinacionales, para buscar pequeñas empresas que son excelentes en la realización generalmente de una pequeña actividad. Si prestamos atención a, vale, son internacionales las pequeñas empresas, ahí simplemente he puesto 3 estudios empíricos, pero podríamos ampliarlo considerablemente, y vemos que existe un desnivel bastante grande frente de las empresas no familiares frente a las familiares. Es decir, existe una mayor propensión exportadora, una mayor voluntad de hacer operaciones en otros mercados por parte de las empresas no familiares, probablemente porque tienen menos miedo que a pesar de que hemos dicho el tema del emprendimiento, las empresas no familiares tienen miedo a la pérdida de control y a la financiación y al endeudamiento, y por tanto asumen más riesgo y se meten en negocios quizá un poquito más avezados, ¿vale?, que no las familiares, que generalmente tienen esa temerosidad frente a qué puede ser nuevo y a qué le puede pasar a esa empresa que con tanto cariño he creado yo y ha creado mi familia desde los cimientos. Eso en muchas ocasiones nos hace plantearnos que existen muchas formas, no hay ninguna mejor. No voy a entrar a explicar ninguna de forma pormenorizada, pero que seamos conscientes de que el crecimiento de una pequeña empresa puede encontrarse en todos los ámbitos, desde el ámbito doméstico, desde el ámbito global, desde un cambio paulatino o secuencial hasta un cambio totalmente radical. Eso nos va a brindar un montón de oportunidades, pero no olvidemos que esa diversidad geográfica, que esa posibilidad de ir a nuevos mercados sigue existiendo. Bien. ¿Qué es lo que podemos aportar desde el ámbito académico a todo lo que es el tema de la internacionalización de la empresa familiar? Soluciones. Ya nos gustaría. Nosotros no damos soluciones, damos consejos, y muchas veces hasta malos. Pero lo que sí es cierto es que tenemos cierta capacidad de análisis y hemos desarrollado ciertas habilidades a la hora de ordenar la información. Nosotros somos gestores de información, más que de empresa. Entonces, eso nos ha permitido identificar una serie de aspectos que cualquier empresa, familiar o no familiar, tienen que considerar, y las familiares incluir dentro de ese proceso de análisis cuáles son sus particularidades. Concretamente, si se fijan en lo que es el modelo que se les presenta, tenemos o partimos de una situación externa y una interna. Externa en cuanto a cuál es la situación del país, sería el cuadro que está mucho más a la izquierda. Arriba, cuál es la situación de mi industria en particular, cómo están las condiciones de mi sector. Hay una alta rivalidad, hay baja rivalidad, los proveedores tienen mucho poder, los clientes dominan la cadena de suministro, el margen es retenido principalmente por la empresa, etcétera, etcétera. Más que nada para saber si es atractivo mi entorno o no. Y, por otra parte, una visión mucho más interna acerca de qué tengo yo, cuáles son mis recursos y cuáles son mis capacidades. Ahora bien, en cuanto a la empresa familiar, tenemos que meter, si se fijan ahí, un elemento importante, las 3 características: propiedad, gestión y continuidad. Y eso, si se fijan, afecta y viene determinada desde las condiciones de mi propio país, es decir, ¿por qué mi empresa va a crecer? ¿O qué base tiene mi empresa para crecer y ser competitiva internacionalmente? Es algo ampliamente conocido desde prácticamente los años 80, la importancia que tiene un país como promotor de la ventaja competitiva, no como determinante. El país está ahí, el país no va a cambiar. Ahora bien, las empresas sí pueden utilizar esas condiciones, y si esas condiciones son favorables, y los gobiernos entienden y leen que las empresas necesitan determinadas condiciones, deben favorecer ese tipo de acciones para ubicar, un punto de partida benévolo para este tipo de empresas, que lo tenemos que interiorizar, que lo tenemos que comprender dentro de la propia empresa, dentro de los órganos de gestión, dentro de lo que es el consejo familiar, dentro de las reuniones, dentro de las asambleas familiares, y por supuesto decidir. Decidir de cualquier manera, no, siempre haciendo una valoración objetiva, eficiente y eficaz de cuáles son mis recursos y capacidades. No pretendamos saber más de lo que sabemos, no pretendamos ser mejores que nadie, no, seamos objetivos con nosotros mismos, y si carezco de una capacidad, reconozcámoslo, y si no tengo conocimiento acerca de cómo hacer las operaciones básicas en el comercio internacional, reconozcámoslo y busquemos ayuda si la necesitamos y si verdaderamente queremos hacer este tipo de actividad fuera de nuestro país. Por tanto, todo eso nos va a permitir, en su conjunto, generar una ventaja competitiva. Una ventaja competitiva es una palabra que generalmente utilizamos mucho en el ámbito académico, no es ni más ni menos que la posibilidad de ganar una rentabilidad superior a del resto de las empresas de nuestro entorno.
ganemos más. Para eso tenemos que unir, ser capaces de ensamblar de la mejor forma y de la forma más eficiente posible aquellas oportunidades y por supuesto amenazas que nos brinda el entorno con aquellas capacidades, recursos y conocimientos que interiorizamos y que almacenamos dentro de nuestra empresa. Todo eso obviamente nos va a llevar a resultados financieros y no financieros. Tened en cuenta que la empresa familiar no solo importan los números, importan por supuesto como cualquier empresa. Las empresas no han nacido para ser caritativas y donar todos sus beneficios. Las empresas han nacido para generar riqueza para todos sus grupos de interés, ya sean accionistas, ya sean clientes, ya sean proveedores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero además tenemos que entender que hay otra serie de aspectos, como a lo mejor la integración familiar, que en otras empresas no es considerable y que en este caso puede ser un output, puede ser un rendimiento que sea importante considerar o tener en cuenta. A favor, todas las cosas que se puede decir a favor de la internacionalización. Es buena porque, nos da oportunidades, nos va a permitir crecer y, por ejemplo, apelando a la situación económica española, todas aquellas empresas que no iniciaron en su momento un proceso de internacionalización hoy en día están sufriendo bastante para ser capaces de soportar la situación de crisis. ¿Por qué? Porque los mercados no los tenían diversificados y por tanto sus fuentes de riqueza y los sectores y las condiciones sectoriales e industriales a las cuales respondían son únicas. En el momento en que, dicho de una forma bastante más vulgar, han colocado sus huevos en distintas cestas, que se haya roto una no significa que no podamos dejar de comer huevos. Es decir, es importante diversificar riesgos. Esta internacionalización nos va a permitir precisamente eso. Diversifiquemos riesgos. Seamos capaces de obtener rentabilidades en distintas etapas del ciclo de vida. No todos los países se comportan igual. No todos los países están en igual vías de desarrollo. No todos los países poseen los mismos recursos. Leamos bien esta información, analicemos bien esta información y tomemos ventaja de ello. Obviamente también, por supuesto, el ser internacional, todas las empresas que he puesto antes como ejemplo son conocidas. Y si encima le ponemos el adendum de es una empresa familiar, queda hasta mucho mejor. Por tanto, ganamos en reputación, ganamos en prestigio, fuera y dentro de la familia. Por tanto, seamos conscientes de ello y aprovechémonos de esas cosas a favor. Básicamente, obviamente hay muy innumerables más, pero no me voy a hacer una lectura exhaustiva de ellas, pero esas son, por decirlo así, las principales. Potencial de crecimiento, beneficio, reputación, consolidación de la marca. ¿Qué tiene en contra? El riesgo, básicamente el riesgo. El riesgo de necesidad de financiación, ya que generalmente estas empresas se autoabastecen de recursos propios, tienden a ser bastante cautas en todo lo que es la solicitud de crédito fuera. Lo hacen, por supuesto, porque no hay ninguna empresa que no esté endeudada. Ahora bien, siempre bajo un estricto control y con una filosofía ahorradora bastante importante y por supuesto tienen miedo a que, gracias a ese riesgo asumido y gracias a esa pérdida de control financiero, obviamente acaben perdiendo el control sobre la toma de decisiones empresariales. Todo eso, obviamente, supone uno de los riesgos fundamentales a la hora de acometer esta decisión de internacionalización. Se pueden hacer chequeos y ver qué tenemos a favor y qué tenemos en contra. Obviamente vamos a tener menos recursos físicos, vamos a tener menos recursos financieros, porque suelen ser en muchas ocasiones empresas, sobre todo en sus orígenes, relativamente pequeñas. Vamos a estar igualmente capacitados que otras y de hecho deben ser conscientes de cuál es su capacitación y si no la tenemos, formarse para ello. Las empresas deben de ser sistemas que estén renovándose continuamente y por tanto aprendiendo y en un sistema de aprendizaje totalmente continuo. Debemos de saber aprovechar, y esto es muy importante y hoy en día cada vez más, nuestro capital social, es decir, todas aquellas relaciones que poseemos. Y una empresa familiar se basa en las relaciones, en los conocidos. Piensen, por ejemplo, en el estereotipo de la empresa china, lo que se denomina un guanxi. Un guanxi es una red de empresas principalmente vinculada a conocidos, familiares, amigos. Y si no estás en el guanxi, no estás en la empresa. Por tanto, eso también puede ser importante. Muchas veces no es importante los recursos propios que tengamos nosotros, sino a qué recursos somos capaces de acceder, directa o indirectamente, por nuestros medios o a través de conocidos. Con lo cual, este elemento supone un elemento fundamental para la internacionalización de cualquier empresa, especialmente de cualquier empresa joven, y es, por supuesto, una gran fortaleza que poseen la mayoría de empresas familiares, puesto que esa relación, esa socialización, esa imbuición de la familia en la sociedad tiene una relevancia especial. Y, por supuesto,
teniendo en cuenta las limitaciones financieras, el acceso a recursos tecnológicos, obviamente, pues no es de lo más importante. Aún así, se están haciendo grandes esfuerzos y esa innovación y esa capacidad de emprendimiento está supliendo en gran parte las carencias que hasta aquí os he mostrado. Capacidades, podríamos otra vez enumerar y ir una por una, no merece la pena. Obviamente, tenemos que tener en cuenta que el mundo es dinámico, necesitamos flexibilidad y que la empresa familiar generalmente no está demasiado sobrada de eso. Si no pasa por el patriarca o por la matriarca, aquí no se hace nada. ¿Eso es positivo o es negativo? Tienen que aprender, como todo. Es decir, es algo que se está desarrollando y paulatinamente la mayoría de las empresas están empezando a utilizar sistemas de gestión, por decirlo de una manera, profesionales, flexibles, capaces de identificar y aprovechar oportunidades independientemente de dónde o cuándo se produzcan. Y a la larga eso está yendo en beneficio, por supuesto, de la formación y de la profesionalización de la familia, no ya de las personas, sino de la familia en su conjunto, y creando incluso lo que serían empresas en paralelo, salidas a partir de una empresa inicial de la familia. Básicamente, el modelo que se os plantea es lo mismo que os he colocado anteriormente, pero con un elemento, desde mi punto de vista, bastante importante. Si se fijan, partimos del entorno, ese entorno es tamizado por las mentes de todos nosotros a la hora de tomar unas decisiones. La realidad no existe algo que esté pasando afuera, pasa lo que nosotros vemos. ¿Es bueno o es malo? Depende de nuestra percepción, depende de nuestra actitud, depende de nuestra formación. ¿Vale? Por tanto, las cosas no son buenas o malas, ¿no? Es un poco como el término chino de crisis. Crisis y oportunidad tienen el mismo origen. Pues aquí ocurre lo mismo. Todo tiene el mismo origen. La cosa es cómo nosotros seamos capaces de leerlo. Ahora bien, lo importante de este modelo radica justo en el centro. Concretamente, en el saber y en el querer. En el modelo hemos colocado como H y H un pequeño cuadrante donde lo que hacemos es cabeza, head, y corazón, heart. La empresa familiar necesita saber, necesita conocimiento, necesita formarse, pero también necesita compromiso. Si estos elementos clave, cualquier decisión de crecimiento, cualquier decisión de querer evolucionar y pasar a siguientes niveles dentro de lo que es la evolución de cualquier tipo de compañía, va a ser bastante más dificultosa. Ese compromiso no es individual, ese compromiso es de la familia. Esto nos lleva a plantearnos, vale, ¿cuáles son las causas de la internacionalización? La primera generación es simple. ¿Por qué? Porque el modelo básico viene a responder a un patrón de internacionalización de cualquier empresa. Es decir, el entorno está ahí, hay un individuo, hay unos recursos y capacidades, y según sea ese individuo capaz de percibir tanto sus fortalezas y debilidades como las oportunidades y amenazas que nos brinda el entorno, así tomaremos una estrategia y optaremos por internacionalizarnos o no. Concretamente, en este sentido, pues por ejemplo, se dan todo lo que es, pues, yo qué sé, podemos pensar el propio Inditex, ¿no? Por mantener el ejemplo que iniciaba al principio. Es decir, es una empresa que se funda ya con visos de ser internacional. Y en la primera generación es internacional. ¿Qué pasará cuando la hija tome las riendas? Bueno, ya veremos. Otro caso, por ejemplo, es Meliá Hotels International, ¿vale? Gabriel Escarrer hace la empresa internacional en no demasiado tiempo. Ya ha preparado su sucesión, creo que tiene el orden de los 78 años, el hijo va a tomar las riendas en breve, pero ya la empresa es internacional desde sus orígenes. ¿Por qué? Porque supo hacer una lectura más allá de sus capacidades. Concretamente empezó con un pequeño hotelito en la costa de Mallorca, pero a través del esfuerzo personal, del sacrificio y de la reinversión de beneficios sobre todo, planteó un patrón de crecimiento que le ha permitido hoy en día ocupar uno de los principales puestos en lo que es las cadenas hoteleras a nivel global. Por tanto, aquí es importante sobre todo saber cuáles son los factores demográficos, es decir, qué características, educación, perfil sociodemográfico tiene el individuo y, por supuesto, cuál es su forma de pensar, cuáles son esos atributos cognitivos que tiene este emprendedor. Pero como decía, esto básicamente es igual para todo. ¿Se van a dar siempre? No. En la mayoría de las empresas familiares que tenemos en nuestro entorno, incluso podríamos decir que no se dan estas condiciones. Podemos decir que es bastante probable que muchos ni siquiera se hayan planteado que en algún día van a llegar a ser grandes empresas internacionales. Sí lo son. Concretamente, en este caso lo que podemos plantear es
no lo hago yo, pero lo van a hacer mis sucesores, lo van a hacer aquellas personas que hereden la empresa, lo van a hacer aquellas personas que se vayan a hacer cargo de la compañía en futuras generaciones. Esa sería la idea. Ahora bien, este proceso no es automático. Esto no es algo que surja de forma espontánea, sino que requiere un esfuerzo por parte de la compañía. Por tanto, pensemos en, vale, yo no tengo las capacidades, ocurre mucho, son empresas que han nacido a raíz de una oportunidad, empresas que han nacido en muchas ocasiones de gente que no tenía ni siquiera conocimientos económicos, muchas ocasiones nos vamos a encontrar empresas fundadas por personas que no saben ni siquiera leer ni escribir, pero que han conseguido un posicionamiento y una reputación importante en el mercado nacional. ¿Y después qué? Obviamente, bueno, el paradigma de sucesión que podemos pensar, tenemos ahí a Paris Hilton. ¿Sería lo paradigmático? ¿Sería lo ideal? Hombre, obviamente no. Ahora bien, sí va a dar lugar a un tipo de sucesión que ocurre en muchas empresas. Ella no se va a hacer cargo del negocio, ella va a heredar el negocio, va a heredar la propiedad, no la gestión. Por tanto, entramos en que esa empresa probablemente se va a desplazar un poquito más hacia aquellas empresas no consideradas familiares. Su gestión va a ser mucho más profesional y ella se va a limitar básicamente a poner la mano y recoger beneficios. Básicamente. ¿Siempre debe de ser así? Obviamente no. Todo se puede planificar, todo se puede hacer, todo se puede un poco idear. Ahora bien, el fundador, las primeras generaciones, deben de estar preparados para ello. La orientación internacional de la primera generación es fundamental en todo el proceso, porque no va a ser lo que yo quiera hacer. Muchas veces somos conscientes de nuestras limitaciones y sabemos que somos incapaces de hacerlo. Ahora bien, debo de plantear la empresa para que en un futuro sea. Tenemos empresas que tienen más de 300 y 400 años. Pero ya el fundador nació con visión de empresa global. Con esa visión de decir, mi empresa va a ser grande. No importa dónde, no importa cómo, va a ser una empresa importante. Y eso debe estar en la mente del fundador, independientemente de que él no salga de su ciudad, de que él no salga de su país. Por eso, ese es el modelo que nosotros os planteamos ahí. Planteamos como una especie de reloj de arena. La arena está, por decirlo así, en el fundador. Ese fundador puede acometer la internacionalización bien, simplemente implantando una cultura favorable hacia ese tipo de comportamiento, bien manejando un equipo de profesionales que aporte el conocimiento que él carece, o bien directamente afrontando directamente la internacionalización por sí. En muchas ocasiones, claro, eso no ocurre o no nos da tiempo. La vida en muchas ocasiones no da lugar para todo. Pero lo que sí es cierto es que en muchas ocasiones podemos preparar a las siguientes generaciones. Hoy en día la industria del zapato, por ejemplo, no se concibe sin que la segunda generación o la tercera, la siguiente que vaya en línea, vaya a formarse a Italia. ¿Por qué? Porque el diseño del calzado se realiza en Italia. Por tanto, esa formación internacional, esas posibilidades que tienen hoy las nuevas generaciones de viajar, de estar en distintos países, de educarse en distintas lenguas, de manejar idiomas. Cuando hace 10 años pues, se hablaba un solo idioma por país y ya está. Hoy en día no. Hoy en día nos encontramos con que